Bienvenidos nuevamente. Dios les bendiga a todos. Este es el quinto video sobre la serie de la profetisa Daisy Escalante. Se presentará hoy la visión que tiene Daisy Escalante a través de su vocero Doru sobre la Iglesia Adventista del Séptimo Día, es decir, sus líderes y miembros. Oiremos las ideas presentadas a Daisy Escalante por Dios sobre el inicio del juicio de los vivos y la destrucción de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Sin duda alguna, nos acercamos al fin del propósito de la Iglesia en este mundo. La comisión dada por Jesús en Mateo 28, 18 al 20, está por concluir. Las señales anuncian el fin. El Evangelio está siendo predicado desde un extremo al otro de la tierra. Satanás está enojado, pues sabe que le queda poco tiempo, y cuanto más se acerca el evento tan esperado de la segunda venida de Jesús, más fiera se vuelve su lucha en contra de la Iglesia o el pueblo de Dios. En su conflicto con Cristo, que viene desde siglos atrás, Satanás dirige sus armas contra la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea simboliza la condición espiritual de la iglesia de Dios al acercarse el fin de la historia de esta tierra. Satanás utiliza la difamación y el descrédito a la iglesia, ya que conoce que este es el instrumento de Dios para predicar el evangelio eterno a los moradores de la tierra. Estas difamaciones obstaculizan, pero no impide el avance de la obra. El desprestigio a la iglesia es un engaño o estrategia del enemigo, dando paso a dudas de los creyentes en esta. La Biblia nos aconseja: vístanse de toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan hacer frente a los engaños astutos del diablo. Efesios 6:11. La artimaña del enemigo es el engaño. Este engaño lo logra a través de sus agentes. Hablando el apóstol Pablo al respecto nos dice: pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Estos hombres malos e impostores, es decir, estos farsantes, se visten de religiosidad, ya que este disfraz oculta sus verdaderos propósitos. La imagen de un ser santificado llama la atención del creyente como la carnada en un anzuelo a un pez. Es el engaño perfecto. Detrás de ese manto de santidad se esconde el verdadero propósito. El supuesto santificado coloca su santidad exterior como una prueba que sus palabras son veraces. Los que lo observan crean una conexión entre su imagen santificada y sus palabras. Aprovechando esta coyuntura, contrasta su vida santa con la vida de los pecadores que los rodean, y en especial la vida de los pecadores de líderes y miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, a la cual ellos le llaman peyorativamente la Odisea. Este engaño del disfraz religioso le ofrece la oportunidad de criticar y acusar a sus hermanos que no han alcanzado un grado de santidad igual al de él. La Biblia nos dice que Satanás es conocido como el acusador de nuestros hermanos en Apocalipsis 12:10. En el libro de Apocalipsis vemos que fue expulsado el acusador, Satanás, de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. La Biblia nos enseña que no es extraño que los ministros de Satanás se disfracen como ministros de justicia. Dice la Biblia: porque estos son falsos profetas, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla,
porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Segunda de Corintios 11:13 al 15. ¿Por qué se disfrazan como ministros de justicia? Para no revelar su identidad satánica y así cerrar el reino de los cielos a otro. Al escuchar sus críticas y señalamientos a líderes y hermanos del pueblo de Dios, es decir, a la Iglesia Adventista de Séptimo Día, creen honrar a Dios con sus apostasías a través de sus discursos. Esta estrategia de señalar a otros es muy antigua. Dice en Zacarías 3, del 1 al 2. Entonces me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Y el ángel del Señor dijo a Satanás: el Señor te reprenda, Satanás, repréndate el Señor que ha escogido a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Satanás, conociendo que a través de la justicia de Cristo, Josué el sumo sacerdote estaba apto para estar delante del Señor en su cargo, lo acusó falsamente ante Dios. Satanás es un adversario, un oponente, y utilizará todos los recursos en sus manos para desacreditar a otros. Satanás hostiga a la iglesia, al pueblo de Dios, pero Dios coloca límite a su obra malvada. Jesús es nuestro abogado ante el acusador. Elena G. White escribió: Satanás es el acusador de nuestros hermanos, y es su espíritu el que inspira a los hombres a acechar los errores y defectos del pueblo de Dios, y a darles publicidad, mientras que no se hace mención alguna de las buenas acciones de este mismo pueblo. Conflicto de los Siglos, página 393, párrafo 2. En otro lugar dice ella: aunque existen males en la iglesia, y los habrá hasta el fin del mundo, la iglesia ha de ser en estos postreros días luz para un mundo que está contaminado y corrompido por el pecado. La iglesia, debilitada y deficiente, que necesita ser reprendida, amonestada y aconsejada, es el único objeto de esta tierra al cual Cristo concede su consideración suprema. Testimonios para Ministros, página 49. El espíritu de profecía habla de una iglesia, no de 2 o 3, etc. Hablando de los mensajes de estos engañadores, dice ella: los mensajes como los dados por estos hombres dividen la iglesia y nos avergüenzan delante de los enemigos de la verdad. Y en los tales mensajes se revela claramente la obra especiosa del gran engañador, que quisiera impedir a la iglesia alcanzar la perfección y la unidad. Estos maestros siguen las chispas de su propio fuego, obran de acuerdo con su propio juicio independiente y estorban la verdad con falsas nociones y teorías. Rechazan el consejo de sus hermanos y siguen su camino hasta que llegan a ser precisamente lo que Satanás desea que sean: desequilibrados mentales. Joyas para los Testimonios, tomo 2, página 360, párrafo 4. Nuevamente habla de una iglesia al decir que los mensajes de este hombre dividen la iglesia. El fin de estos hombres es lo que Satanás desea: convertirlos en desequilibrados mentales. En esta ocasión presentaremos los argumentos de acusación al pueblo de Dios de uno de estos desequilibrados mentales. El propósito de sus mensajes es dividir a la iglesia y confundir a los hermanos. Su misión es llamar a los hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día a abandonar la iglesia y unirse a su movimiento de reforma. Esta persona es Doru,
Su ministerio, El Último Clamor, y su canal de YouTube, Instituto Madison. Doru es el vocero de la profetisa Daisy Escalante de Puerto Rico y director de una comuna de adventistas en las montañas de Cáceres, España. Lo que oirás en los próximos minutos te erizará los pelos y comprenderás sin duda alguna quién lo dirige. En este video, Doru arremete contra la Iglesia Adventista de Séptimo Día en la figura de su presidente actual, Ted N.C. Wilson, y su esposa, Nancy Louise Wilson Volmer. Utiliza la historia del reinado del rey Acab y su esposa Jezabel, la cual, siendo una mujer idólatra, introdujo en Israel la adoración de Baal y Astoret, y aplica antitípicamente estas personas a la vida del presidente Ted Wilson. Igualmente utiliza la figura del último rey de Judá, Sedequías, y crea paralelismo entre Sedequías y Ted Wilson. Esta forma irresponsable y antojadiza de encontrar paralelismo de estos reyes con la figura de Ted Wilson no tiene apoyo bíblico, sino su prolífica imaginación cargada de prejuicios en contra de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Profetiza Doru en su presentación que así como Sedequías fue el último rey de Judá, Ted Wilson será el último presidente de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, debido a que los juicios de Dios caerán sobre la Iglesia Adventista durante los años de 2020 hasta mediados de 2023. Luego estos juicios caerán al mundo entero. ¿Quién es el príncipe de Jerusalén, queridos hermanos? Hoy en día es nada más y nada menos que este personaje que lo tenemos acá en la foto, Ted Wilson, el príncipe de Israel. Tristemente, este rey, el último rey de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, probablemente antes de su destrucción, de la destrucción de la Jerusalén. Ese rey que aunque tiene ojos para ver, no ve, y aunque tenga oídos, no ve, no oye. Ese rey está llevando a un pueblo mundial, a millones de adventistas, a la destrucción. Queridos hermanos, tengo una pregunta para hacerles. ¿Los que les predican desde los púlpitos son personas santas y puras o son personas que tienen vidas corrompidas? Estos personajes que acá vemos al rey Sedequías, el que está llevando a un pueblo entero a la destrucción. Este personaje que siempre lo vemos con su sonrisa en la cara, junto con su esposa, que hace la obra de Isabel. Ese Acab e Isabela, ese Sedequías, con su esposa que la vemos aquí negando a Cristo, apareciendo de una manera abominable ante la vista de todo el pueblo, y enseñando a las mujeres a seguir la senda de Sodoma y Gomorra, la senda de la homosexualidad, vistiéndose mujeres como hombres. Esa mujer, ella tiene derecho a la salvación y se puede salvar. Pero yo hablo de sus obras que son malas. Sus obras de estas dos personas son malas. Esos falsos profetas de Israel tienen vidas puras y santas, queridos hermanos. Satanás es el acusador de nuestros hermanos y es su espíritu el que inspira a los hombres a acechar los errores y defectos del pueblo de Dios
y a darles publicidad, mientras que no se hace mención alguna de las buenas acciones de este mismo pueblo. Conflicto de los Siglos, página 393, párrafo 2. Estos dos personajes que todo pueblo Israel hoy en día, todo pueblo adventista del séptimo día, de la Odisea, los está siguiendo, mirando. Y mírenlos aquí. Su apariencia dice todo. No importa, amigos de Dulson y esposa. La sonrisa que ponen en sus caras, mientras que sus obras son malas. Miren, falta de reverencia acá. Este rey, Sedequías, que le espera el fin. Mírenlo acá. Mírenlo como siguen engañando a un pueblo entero. Este rey que está viajando, está apareciendo en todo tipo de fotos para hacer propaganda, para engañar cada vez más y más y más personas. Mírenlo. Con los juguetes de Babilonia. Diversión. Entretenimiento. Cuando la hermana White dijo, no, el tiempo libre. Nos divertimos en el huerto, haciendo algo útil. ¿Qué cosa útil hay aquí? Existen modos de recreación que son muy benéficos para la mente y el cuerpo. Un intelecto ilustrado y discernidor hallará abundantes medios de entretenimiento y diversión en fuentes que no solo sean inocentes, sino también instructivas. La recreación al aire libre, la contemplación de las obras de Dios en la naturaleza serán del más alto beneficio. Consejos para la Iglesia, página 287, párrafo 3. Mira dónde está. Así enseñó la hermana White en la reforma de la educación, que debíamos de divertirnos en el tiempo, entre comillas, libre. Miren acá, siempre con su sonrisa y siempre engañando al pueblo, porque es vergonzoso para las mujeres llevar pelo corto, y el pelo hasta los hombros es pelo corto, queridas hermanas. Los hombres llevaban pelo hasta los hombros y era considerado pelo corto. Las mujeres deben llevar pelo largo. Así se visten y se llevan las mujeres que dicen que son santas. Las antiguas mujeres de la fe tenían una apariencia santa, no la apariencia de Isabel. Y los que dicen que no es verdad, que hay apariencia de Isabel, esta mujer no ha aprendido que no puede dejar su cuello desnudo. Miren acá, mostrando su hombro, que los hombros no pueden nunca quedar descubiertos ante la mirada de otros. Mírenlos acá. Miren acá el cuello. Miren qué fotos indecentes, qué fotos abominables están subiendo en su página oficial del rey. Su esposa Isabel clama santidad. Miren aquí la sacerdotisa de Baal. Miren aquí la profetisa de Baal, la esposa del rey Sedequías. Mira Isabela. ¿Cómo les parece? Es una imagen fiel y justa del Señor Jesucristo, quien ha dicho, no vista la mujer ropa de hombre. No se corten el pelo las mujeres, sino déjenlo largo. Esa mujer hombre, miren aquí, su esposa en minifalda delante de los ojos de todo adventista. Este rey que aparece en toda parte con su Isabela, que aparece en minifalda y de una apariencia que ante Dios es abominación. Miren, sacerdotisa de Baal, el presidente
Sedequías. No tiene ningún problema. El rey Acab con su esposa. Su esposa puede adorar cuantos ídolos quiera. Él no tiene ningún problema. Hay ecumenismo en el mismo seno de la familia. Evidencias claras que el Espíritu Santo no mora en la mente de estos personajes. No juzguéis para que no seáis juzgados. No os estiméis mejores que los demás, ni os erijáis en sus jueces. Ya que no podéis discernir los motivos, no podéis juzgar a otro. Si le criticáis, estáis fallando sobre vuestro propio caso, porque demostráis ser partícipes con Satanás, el acusador de los hermanos. El Señor dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en fe, probaos a vosotros mismos. Tal es nuestra obra. Que están engañando a todo mundo, a toda la iglesia profesa, la Odisea. Él perderá su vista, los ojos le serán quitados. Todos verán a todos ser destruidos, a todo su liderazgo y a la infraestructura, y él mismo morirá en exilio. Hay reforma en la vida de este rey, este último rey de Judá, esos malvados reyes y reinas, los príncipes de Israel, que representan a al rey de la Odisea, de Dulson, y a todos sus príncipes, sus dirigentes de la conferencia general de todas las uniones, conferencias, y a todos sus pastores, profetas de Baal. Ellos comenzaron a encontrar faltas en la iglesia. La iglesia fue rechazada. Los líderes fueron rechazados. Ellos tenían un maravilloso mensaje. Dios había dejado a la iglesia y los hombres dirigentes a un lado, y estos hombres eran los mensajeros de Dios para dar el último mensaje de misericordia y proclamar el tiempo del fin. Mírenlo acá, desnudo al pastor de Dulson, al rey Sedequías. Y este falso profeta de Israel y rey, falso rey, se viste de una manera abominable. Él ni siquiera ha aprendido lo que un niño debe aprender, vestirse de una manera decente, cubrir los pies. En la Biblia no hay tal cosa que pies descubiertos. Pero este falso presidente, falso cristiano, falso adventista del séptimo día, este falso sacerdote de Dios, este profeta de Baal, el rey Sedequías, con su sonrisa, que piensa que lo santifica todo, sus obras hablan de su maldad, sus obras son malas. Sus obras enseñan a una iglesia entera a ser una iglesia de fornicarios, de adúlteros. Yo advierto a mis hermanos y hermanas que no den una palabra de simpatía o apoyo a estos hombres que han sostenido sus errores repugnantes ante la evidencia y la luz en contra. Supondríamos que tal advertencia era totalmente innecesaria. Pero cuando hay hombres y mujeres que se inclinan a condenar a la iglesia y a aquellos a quienes Dios ha usado para llevar su mensaje al mundo, están en peligro de seguir una voz extraña más que la del verdadero pastor. Solo basta con una mirada, querido amigo de Dulson. Usted solamente un pensamiento malo se ha producido en la mente de una hermana debido a su vestimenta o falta de vestimenta. Usted será culpable de su perdición y usted no lo sabe, y por eso para usted será un pecado imperdonable. En la Biblia todo cristiano, toda persona que se nombra cristiana, cubra sus hombros, su cuello, sus piernas enteras. Jesús se vestiría de esta manera, queridos hermanos. Contemplen un poco a su rey. Contemplen un poco a su rey y a su esposa Isabela.
¿Piensan ustedes que el Señor, debido al hecho de que se llaman adventistas, que sonríen con tan larga sonrisa, va a pasar por alto su palabra y va a aceptar fornicación en su pueblo? Adúltero, generación adúltera, dijo el Señor Jesucristo, que no les importa qué pensamientos ponen en la mente del pueblo que les ve, no les importa las almas de su pueblo, la santificación de su pueblo. No habléis mal los unos de los otros. Santiago 4, versículo 11 al 12. Hermanos, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Solo hay un dador de la ley y juez, que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Cuando Jesús se desnudó, cuando aprobó él que las mujeres puedan aparecer desnudas en público o vestidas de pantalones, como esta falsa adventista del séptimo día, este falso adventista del séptimo día. Esos son, tal como hemos leído, queridos hermanos, hijos del infierno. La vida de estos falsos maestros, de este falso maestro, es corrompida. Según sus hechos los conoceréis. Puede haber alguna asociación entre Cristo y Belial. Puede hacerse la obra de Dios a medias, mezclada con la obra de Baal, porque el enemigo está tratando de desnudar todo este mundo. ¿Se imaginan a la iglesia de Cristo, a la Virgen pura, santa, sin mancha ni arruga, vestida de esta manera, junto con sus hijas y con su familia, que todos tienen la misma sonrisa? Pero por lo demás, no les importa las leyes de Dios. Por lo demás, se está simplemente burlando el carácter de Dios. ¿Cómo puede este rey Sedequías mostrarse tan mundano, de hacer un mundo de sodomistas, un mundo de homosexuales, un mundo de ecuménicos? Este infiltrado, posiblemente masón. Calumnias y mentiras de Doro. La Biblia nos dice en Proverbios 10:18, el de labio mentiroso disimula su odio, y el que propaga calumnia es un necio. Ted Wilson, sacerdote jesuita, masón e infiltrado en la iglesia adventista. Sabemos que hay jesuitas entre los líderes, sabemos que hay un poder que guía la idolatría. Y miren aquí, este malvado hijo del infierno, como nombra el Señor Jesucristo, porque está haciendo las obras de su padre, Satanás. Ver todo este papismo, toda esta religión papista, malvada, satanista, en la cual vive estos malvados hijos de Baal. A esto les hago llamado, queridos hermanos de la Odisea, a separarse de estos que van a arder en el fuego de la perdición eterna. Jesús predicaba con su sonrisa o con su vida santa. La predicación de Jesús era una vida santa, palabras santas, actos santos, o solamente una sonrisa que se ve bonita, pero ¿qué hay detrás? ¿Cómo que se visten de esta manera tan abominable y con una sonrisa diabólica en la cara? ¿Cómo que pueden ustedes, queridos amigos de la Conferencia General, hacer una obra tan malvada de engañar? La obra de engañar y de mentir, la obra del engañador de las almas, de aparentar ser un ángel de luz, un adventista del séptimo día, un presidente,
y su esposa, pero por detrás tumbas con huesos, sepulcros impíos. Están estos líderes por dentro llenos de huesos, de muertos y de toda suciedad. ¿Tienen esos líderes a Jesús en su vida? Lo que oirás a continuación es contradictorio de acuerdo con los postulados de la profetisa de Doru, Daisy Escalante. Dios le mostró a Daisy que en el 2015 había comenzado el juicio de los vivos, primeramente con los líderes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y que en septiembre de 2020 había concluido para ellos. Es decir, luego de septiembre de 2020, la vida de los líderes adventistas que no aceptaron a Daisy Escalante como profetisa fue sellada para muerte eterna. Ahora tenemos a Dorus haciéndole un llamado al arrepentimiento al presidente de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día. ¿Cómo es posible que si su profetisa dijo que ya el tiempo de gracia para el pastor Ted Wilson había concluido, Doru le haga un llamado al arrepentimiento? Querido amigo Ted Wilson, arrepiéntate. Y su esposa, arrepiéntate, querida amiga, antes de hacer el acto de Judas, antes de traicionar por completo a Cristo. Su camino, en el cual andan con tan sonrientes caras, porque tienen mucho dinero a su disposición, es camino de muerte. El siguiente comentario de Doru es un comentario cargado de mentira e hipocresía. Acusa a la Iglesia Adventista del Séptimo Día de estar matando a los seguidores de la profetisa Daisy Escalante. El asesinato consiste en borrar de los libros de la Iglesia a los seguidores de Daisy Escalante. Doru se queja de esa persecución y señala que están siendo martirizados. La realidad es que este grupo de fanáticos tienen como base en su comprensión de los eventos finales que para salvarse deben abandonar a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, o como la llaman ellos peyorativamente, la Iglesia de la Odisea. Ellos no quieren pertenecer a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ya que si se quedan en la iglesia se perderán. ¿Cómo puede ser entonces persecución y martirio el borrar de los libros de la iglesia cuando abandonan libremente a la iglesia? Doru conoce esto, pero se vale de la mentira para hacer creer a sus seguidores que la iglesia actúa mal en este sentido de borrar de los libros de la iglesia. Magistralmente, Doru maneja este concepto de persecución y martirio. Queridos hermanos, y ese rey está matando a todos los profetas verdaderos de Dios, a todos los atalayas, a todos los que protestan alrededor de la tierra. No los está matando con una espada de hierro, pero al predicar en contra de ellos, al mandar circulares en todo el mundo para echarlos fuera de toda la congregación de la Odisea. Todo esto es matanza, dice la hermana White. Toda esta persecución verbal. Y no solamente verbal, porque se están borrando de los libros de las iglesias. Todo esto, estos actos, ante los ojos de Dios son martirio. Este rey malvado está martirizando a los santos de Dios. Luego de haber calumniado, difamado y denigrado al presidente de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, el pastor Ted Wilson, ahora dirige el ataque en forma más amplia a la organización en general. Escuchemos. Miren, la Conferencia General, la sede de los Adventistas del Séptimo Día, de Maryland, del territorio de María, la Iglesia Católica. Miren el palacio donde estos apóstatas engañan, de donde engañan a todo el mundo. Esta organización ciega de líderes dirigidos por ciegos y por
personas malvadas, va directo hacia la destrucción eterna. Están tirando, arrastrando tras ellos a millones y millones de hermanos de adventistas que piensan que van bien, que cierran los ojos a los pecados evidentes existentes en el pueblo, en la organización. Toda la iglesia está a punto de perecer. Hay espada hoy en el mundo. Habrá en contra de esta iglesia. Hay una destrucción prometida para la Odisea. Esa destrucción que vino hace miles de años encima de Israel y Judá. Esa destrucción, queridos hermanos y queridos hermanos que todavía están en la Odisea, todavía siguen en sus altares, se repetirá. Vendrá destrucción repentina sobre todos aquellos que permanecen en la Odisea. Todos aquellos que permanecerán unidos a esta infraestructura serán consumidos también. Perderán la vida eterna si no se desligan. En la palabra de Dios no se da ningún consejo ni autorización a quienes creen que el mensaje del tercer ángel debe guiarlos para que puedan apartarse. Podéis tener este problema resuelto por siempre en vuestra mente. Es el plan de mentes no santificadas lo que estimula un estado de desunión. Mensajes selectos, tomo 3, página 22. Y salid en medio de estos sacerdotes de Baal que pronto serán consumidos. Tristemente, todos aquellos de ustedes que en estos últimos 3 años que quedan hasta 2023 no saldrán y no se desunirán de la organización, la Odisea, serán vomitados. Dios está guiando a un pueblo. Ha elegido un pueblo, una iglesia en el mundo, a quien ha hecho depositario de su ley. Les ha confiado un legado sagrado y una verdad eterna que deben presentarse al mundo. Él los reprenderá y los corregirá. El mensaje a los laodicenses se aplica a los adventistas que han tenido gran luz y no han andado en ella. Los que han hecho gran profesión de fe, pero que no se han mantenido al mismo paso de su guía, son los que serán vomitados de su boca a menos que se arrepientan. El mensaje que afirma que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia y que llama a la gente a salir de ella no procede de ningún mensajero celestial ni de ningún instrumento humano inspirado por el Espíritu de Dios. Mensaje selecto, tomo 2, página 75, párrafo 3. Sean sinceros con ustedes mismos y terminen de adorar a los sacerdotes de Baal en los templos adventistas del séptimo día que suben a los púlpitos. Doro invita a los hermanos a desligarse de la iglesia adventista del séptimo día. Pero ¿qué dice Elena G. White? Dios tiene una iglesia en la tierra, que es su pueblo escogido, que guarda sus mandamientos. Él está conduciendo no ramas extraviadas, no uno aquí y otro allá, sino un pueblo. La verdad es un poder santificador, pero la iglesia militante no es la iglesia triunfante. Hay cizaña entre el trigo. ¿Quieres, pues, que la cojamos? Fue la pregunta del siervo. Pero el Señor contestó, no, porque cogiendo la cizaña, no arranquéis también con ella el trigo. Mateo 13, 28, 29. La red del Evangelio no prende solo peces buenos, sino también malos, y solamente el Señor conoce a los suyos. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 362, párrafo 2. A continuación, Doro establece tiempos proféticos revelados a la profetisa Daisy Escalante por Dios.
En este caso, coloca profecías cumplidas en cuanto al comienzo del juicio de los vivos, indicando que ya comenzó y que se va a extender hasta el 2023 para la iglesia y luego para el mundo hasta el 2027. Antes de escuchar su razonamiento, veamos qué tiene que decir Elena G. White sobre colocar fechas para eventos futuros. Siempre habrá en la iglesia movimientos espurios y fanáticos realizados por personas que pretenden ser guiados por Dios, por aquellos que correrán antes de ser enviados y que establecerán fechas para el cumplimiento de profecías que aún no se han realizado. El enemigo se regocija con este proceder, porque sus repetidos fracasos y su desviación de la atención hacia puntos falsos provoca confusión e incredulidad. Mensajes selectos, tomo 2, página 2. La gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido. Después de este lapso, en Apocalipsis 10, del 4 al 6, que ahora abarca desde el 1842 a 1844. No puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético. El cálculo más prolongado llega hasta el otoño del 1844. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 982. Solemnes son las escenas relacionadas con la obra final de la expiación. Incalculables son los intereses que ésta involucra. El juicio se lleva ahora adelante en el santuario celestial. Pronto, nadie sabe cuándo, les tocará ser juzgado a los vivos. Conflicto de los siglos, páginas 544 y 545. El juicio se lleva ahora adelante en el santuario celestial. Esta obra se viene realizando desde hace muchos años. Pronto, nadie sabe cuándo, les tocará ser juzgado a los vivos. En la augusta presencia de Dios, nuestras vidas deben ser pasadas en revista. Conflicto de los siglos, página 480, párrafo 2. Son los últimos momentos. Son los últimos años cuando en 2020 fin para unos, en 2023 fin para otros. Se nos fue dicho. Queridos hermanos, vivimos en estos años 2020-2023 la condenación y la destrucción, el juicio condenador del liderazgo de la iglesia. Estos 3 años y medio, lo que queda, en los cuales hemos entrado, 3 años, desde 2020, otoño 2020 hasta 2023, 3 años y medio. Hay un juicio que el Señor tiene con estos líderes apóstatas y sabemos, la mayoría que estamos en este camino, sabemos que estamos en el periodo 2020-2023, cuando estos juicios se cumplirán. Y es muy probable que en estos 3 años y pico que queda, veamos un juicio físico con los líderes de la conferencia general, incluyendo a Ted Wilson. En esos 3 años y medio posiblemente veamos esto. Veamos cómo líderes tras líderes sean juzgados por Dios. La iglesia quedará juzgada en los primeros 3 años y medio. Muy probablemente en 2023, en el día de expiación, se cierre la gracia por la iglesia profesa. O 2024. Esto, queridos hermanos, comenzó este año 2020, porque fue dicho 2020 fin para unos, 2023 fin para otros. Y sabemos que en 2027 se cumplirá los 7 años, la última semana posiblemente de este planeta.
será del 2020 a 2027 o será de 2023 a 2030, 31. Pero tenemos que empezar con lo más inminente para nosotros, lo más desfavorable, que es considerar que desde 2020 a 2027 es la última semana de gracia de este mundo. Lo que usted acabó de escuchar no es otra cosa que una profecía que coloca la venida de Jesús para el 2027 o para el 2030 o 2031. Como dice Daisy Escalante, la última semana de este planeta. No nos llamemos a engaño. El final de este planeta está determinado con la bendita segunda venida de Jesús. Y decir que para el 2027 es la última semana para este planeta, es decir que Jesús vendrá en esos años. Desconfíen todos nuestros hermanos y hermanas de cualquiera que quisiera fijar una fecha en la que el Señor ha de cumplir su palabra con respecto a su venida o con respecto a cualquier otra promesa de significado especial que haya hecho. Pueden los falsos maestros parecer muy celosos por la obra de Dios y gastar recursos en presentar sus teorías al mundo y a la iglesia. Pero como mezclan el error con la verdad, su mensaje es engañoso y extraviará las almas por senderos falsos. Es necesario hacerles frente y oponérseles, no porque sean hombres malos, sino porque enseñan errores y procuran poner sobre la mentira el sello de la verdad. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 359-360. Al finalizar su exposición, aprovecha la coyuntura para presentar a Daisy Escalante como la sucesora de Ellen G. White. Contrasta el hecho que Daisy Escalante es una profetisa viva, que introducirá al pueblo de Dios a la Canaán celestial, comparándola con Josué, sucesor de Moisés. Asegura que aquellos que rechazan los testimonios de Daisy Escalante perecerán eternamente. Oigamos. El Señor ha levantado profetas para reprender la mala conducta de todos los líderes, no solamente del rey, del último rey de Judá, de este Sedequías moderno. No piensen que la hermana hoy fue el último profeta, no es verdad. Cuando el pueblo está por morir, está en un peligro mortal, ¿cómo el Señor no va a enviar profetas para advertirles? El Señor ha levantado hoy un profeta. Está enviando sueños y visiones a su pueblo. Ha enviado al profeta Josué, que introducirá a la iglesia pura en la Canaán celestial. Todo lo que se dirá a través del profeta se cumplirá. Deténganse de acusar a la hermana Daisy Escalante, a los profetas pobres, verdaderos, que siguen en las pisadas del Señor Jesucristo, haciendo una obra de salvación, en sacrificio, en pobreza. Queridos hermanos, cuando los profetas verdaderos como Elena G. de White y la hermana Daisy Escalante nombran los pecados por su nombre y dicen que es pecado, los líderes, la conferencia general, están en contra de los profetas verdaderos, humildes como Jesús, que hoy fueron levantados en el pueblo. Estas palabras son para despertarles y para que salgan de la muerte inminente, de la destrucción, de la pérdida eterna. Despiertan y salgan y escuchen, estudien el testimonio del testigo fiel que Él está mandando hoy a través de la voz de la hermana Daisy Escalante. Así ha dicho el Señor, Dios,
Ay de los profetas insensatos, que andan en pos de su propio espíritu y nada vieron. Hay hoy en la Odisea profetas insensatos que andan en pos de su propia mente, de sus propios pensamientos, y que nada ven, que ellos predican y profetizan falsamente. Los falsos profetas modernos son los falsos maestros de hoy, queridos hermanos, sus pastores que les predican desde los púlpitos, que les predican abominaciones. Estos son los falsos profetas modernos, queridos hermanos. Luego de presentar a Daisy Escalante como profetisa de Dios, miente y engaña a su público al decir que los pastores adventistas son los falsos profetas de estos tiempos. El ministerio de los pastores no son los mismos ministerios de los profetas. Nuestros pastores no profetizan falsamente. ¿Entiendes el juego mental que Doru desea establecer en tu mente? Daisy no es falsa profetisa, sino que son los pastores. Ingeniosa idea para confundir. Luego de haber destilado todo su odio hacia los líderes, pastores, hermanos y la organización, y haber presentado a Daisy Escalante como la profetisa para estos tiempos, al final Doru hace un llamado muy peligroso juntamente con Daisy Escalante. El mismo consiste en orar a Dios para que le quite la vida a los líderes, pastores y dirigentes de la Odisea, o sea, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Escuchemos con cuidado estas palabras. Todos aquellos que comprenden esto y que comprenden que ya no es tiempo para orar por los líderes apóstatas, sino para pedir al Señor que los juzgue, que los elimine del pueblo. Ha llegado el tiempo como profetas, como pueblo, Filadelfia, de clamar a Dios y pedir el juicio, el castigo, la destrucción de estos malvados. Pedimos oración unánime desde ahora, en estos 3 años y medio hasta 2023, la petición a Dios de intervenir con juicios y de lanzarse como águila en contra de todos estos malhechores, criminales, que han hecho de la casa de Dios una cueva de ladrones. Pidamos al Señor que envíe, que permita que estos sean destruidos de entre el pueblo, la Odisea. Horribles palabras de este ministerio que se hace llamar adventista. Piden a Dios que los líderes sean muertos, que oremos a Dios para que Él elimine a líderes y a pastores. Otro espíritu que no es el espíritu de Dios guía a Doru y a su profetisa Daisy Escalante. Por favor, no piensen que esto es un tema de crítica. Ese es un tema de misericordia. Dios no ha pasado por alto a su pueblo ni ha elegido a un hombre solitario aquí y otro allí como los únicos dignos de que les sea confiada su verdad. No da a un hombre una nueva luz contraria a la fe establecida del cuerpo. En todas las reformas se han levantado hombres que aseveraban esto. Pablo amonestó a la iglesia de su tiempo. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí. Hechos 20:30. El mayor daño que pueda recibir el pueblo de Dios proviene de aquellos que salen de él hablando cosas perversas. Por su medio queda vilipendiado el camino de la verdad. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 103, párrafo 2.
Supongamos que el hermano D haga que el pueblo dude y rechace los testimonios que Dios le ha estado dando a su pueblo durante los últimos 38 años. Supongamos que haga creer que los dirigentes de esta obra son hombres maquinadores y deshonestos, dedicados a engañar al pueblo. ¿Qué obra grande y buena habrá hecho? Es una obra exactamente igual a la de Coré, Datán y Abiram, y en todos los que ha logrado poner bajo su influencia. El resultado será desastroso. Él piensa que no puede estar equivocado, pero ¿lleva su obra la estampa divina? No. El hermano D ha albergado un espíritu de justificación propia que casi lo ha arruinado. Que se ponga a la par con sus hermanos. Si el curso que ellos han seguido le molesta, que les demuestre cuál sea su pecado. Testimonios para la Iglesia, 5, página 270, párrafo 3.